cuatro cualidades excelentes, de cuatro excelencias que los romanos llamaron virtudes, es decir, fuerzas. La primera fuerza del ser humano, como nos lo recuerda Cicerón, corresponde a la primera diferencia que tiene el hombre con los animales. Esa primera diferencia del hombre con los animales es la inteligencia, la razón. Y la segunda diferencia que tiene el hombre con los animales es que la razón lo hace libre. Porque el hombre puede a su voluntad dirigir su conducta hacia un lado o hacia otro. Así que las virtudes 2, 3 y 4, o sea, la justicia, la magnanimidad y la moderación o templanza, equivalen a unas virtudes que tienen que ver con la voluntad, con el querer ser bueno. Pero la primera virtud se refiere más especialmente a esa fuerza que tiene el hombre de poder entender el mundo, tener una inteligencia, una razón que le va a permitir adecuar su conducta a lo que conoce del mundo. Sobre esto nos va a hablar ahora Cicerón. Como les he dicho, hay una gran desproporción entre lo que Cicerón dedica a la primera virtud, lo que dedica a la segunda virtud y lo que dedica a la tercera y la cuarta. Parece que al principio tenía mucha prisa y apenas escribe una paginita sobre la prudencia que quizá merecería mayor desarrollo. Quizá por esta razón Cicerón se va a ver obligado en la última virtud, en la moderación, a tratar de cosas que quizá debieran corresponder a la prudencia. Como ustedes lo notarán, él mismo lo dice, que hay algunas cosas que se podrían adjudicar a la prudencia o se podrían adjudicar a la moderación. Pero es debido a que él esta parte la hizo muy breve. Recuerden que Cicerón hizo este libro mientras estaba huyendo y con muy pocas referencias posibles. Solamente tenía en sus manos el libro de Panecio. Bien, pues aquí lo que dice Cicerón en el número 18. De los cuatro aspectos que hemos señalado en la naturaleza y esencia de lo honesto, el primero, el que consiste en el conocimiento de lo verdadero, tiene que ver de manera muy íntima con la naturaleza humana. Ven que él nos recuerda a qué se refiere la sabiduría. Se refiere al conocimiento. Saber, en el sentido de ser sabio, viene porque uno conoce bien cómo son las cosas, cómo de verdad son las cosas. Uno conoce la verdad. Y nos recuerda de paso Cicerón que todas las virtudes tienen que ver con un favorecimiento de la naturaleza. Nadie que tenga una naturaleza humana puede vivir una vida humana sin esa inteligencia. Por eso es que dice, tiene que ver de manera muy íntima con la naturaleza humana. Todos, en efecto, nos sentimos atraídos e inducidos al afán del estudio y el saber. Ojalá él tuviera razón. A veces parece que a alguna gente no le importa saber o no saber. Pero en el fondo,
sí, nosotros nos sentimos atraídos a saber, solo que algunas personas no lo llevan hasta saber las disciplinas académicas, saber las disciplinas de la ciencia, sino simplemente saber las cosas por la calle. Nosotros, para ser más sabios, para tener un conocimiento más profundo de la realidad, deberíamos aplicarnos también a conocer las diversas materias importantes que tienen que ver con nuestra naturaleza. Nos sentimos atraídos e inducidos al afán del estudio y del saber, y consideramos bello sobresalir en esto, es decir, tener una excelencia en el saber. Sobresalir es tener una excelencia en el saber, y esto es bello. Ya hemos recordado que la palabra bello se puede traducir como bueno en sí. Por el contrario, decimos que es malo y vergonzoso errar, equivocarse, ignorar, engañarse. Todas estas cosas que son diversas maneras de no llegar a la verdad, simplemente por un error, simplemente por una equivocación, es decir, tomar una cosa por otra, simplemente por ignorancia, es decir, que simplemente no se sabe, o engañarse, que tiene que ver ya con algo un poco voluntario. Esto lo consideramos malo y vergonzoso, aunque ahora nosotros decimos que errar es humano. Es humano, pero no queremos hacerlo. En esta clase de actividad, a la vez natural y honesta, hay que evitar dos defectos. Es decir, para ser verdaderamente virtuoso con respecto al hecho de conocer, hay que evitar dos defectos. Uno es el de tomar como conocido lo desconocido. Nosotros vemos tantas veces, sobre todo, que los niños nos repiten: sí, yo sé, yo sé. Cuando les estamos explicando, ellos dicen que saben. Quizá tienen una referencia, pero realmente, profundamente, no saben en muchas circunstancias. Otras veces sí, pero muy a menudo toman por conocido lo desconocido. Y eso, yo creo que lo podríamos llevar hasta la ciencia. No sé si ustedes han tenido esa experiencia de que tantas veces sale en los periódicos que se puede, o que es conveniente tomar tal o cual producto, tal o cual alimento, y 10 o 12 años después se descubre que lo que uno creía que era algo muy positivo redunda en mal para el cuerpo. De manera que tantas veces el ser humano está tomando por conocido lo que en realidad es desconocido. Esto, claro, pues lo que nos obliga a hacer es a ser muy precisos, muy rigurosos en saber lo que nosotros creemos que conocemos. Porque el primer defecto es tomar por conocido lo que en realidad es desconocido, dando a ello, a lo desconocido, nuestro asentimiento de una manera temeraria. Temerario quiere decir el que toma una acción sin darse cuenta de las posibles consecuencias de esa acción. La temeridad es en realidad lo contrario de la prudencia.
Y el que quiera evitar este primer defecto, todo el mundo en verdad debe querer evitarlo, empleará en la consideración de las cuestiones tiempo y esfuerzo. Es decir, toma trabajo, conlleva trabajo realmente llegar a saber. Muy a menudo nosotros tenemos una idea ligera de las cosas que importan en la vida y no profundizamos en ellas. Por lo tanto, no podemos en consecuencia luego obrar como amerita la cosa, porque no conocemos la naturaleza de la cosa. Es lo que está diciendo Cicerón. Así se completa el número 19, el 18. Y en el número 19 se va a mencionar el segundo defecto que hay en esto de tratar de conocer y de investigar. El segundo defecto consiste en que se dedique, como hacen algunos, un estudio demasiado largo y un esfuerzo demasiado grande a cuestiones oscuras y difíciles que no son en modo alguno urgentes. ¿Quién me puede dar un ejemplo de esto? Pues miren, pudiéramos tomar el ejemplo de lo que llamamos las cosas ocultas, el ocultismo. Estas en general son cosas oscuras. Vamos a suponer los problemas de parapsicología, los problemas de telepatía, los problemas de mediumnidad supuesta, es decir, la gente que dice que son mediums. Todas estas son unas cuestiones oscuras. Las cuestiones de los ovnis, objetos visibles no identificados. Nosotros pudiéramos preguntarnos, miren que se han escrito libros sobre estas cosas. ¿Y a qué se ha llegado? ¿Qué ha sacado la humanidad de todo esto? En todo caso, enredarse. En todo caso, tratar de cosas que no tienen ningún efecto sobre la conducta, sobre el mejoramiento de la vida. Esta gente, por decir así, está perdiendo su tiempo. Cicerón dice, realmente no podemos decir que es una persona sabia la persona que se ocupa de cosas sobre las cuales no hay las bases para poder tener un buen conocimiento. Lo mismo la persona que se estuviera ocupando de milagros, de una virgen que llora por aquí o que llora por allá, de algo curioso que sucedió. ¿Qué ganamos con eso? Y en eso, como sabemos modernamente, pues la prensa desorienta mucho, porque la gente, por su afán de conocer, quiere conocer estas cositas, que son más bien tontas, en vez de ocuparse de cosas que son mucho más importantes. Por ejemplo, creemos en cuestiones de mal de ojo, etcétera, cuando a lo mejor de lo que deberíamos estar ocupándonos es del colesterol o de alguna cualidad de nuestra sangre o cosas por el estilo, y no esas cosas ocultas que no nos llevan a nada. Sin embargo, ¿cuánta gente se desorienta leyendo su horóscopo? No salen de la casa sin leer en el periódico el horóscopo, y es lo que leen del periódico en vez de leer las noticias y los editoriales. Lo que leen es el horóscopo.
todas esas cuestiones de que las estrellas nos influencian, en realidad no quisiera pasarme del otro lado, pero me parece que son tremendamente ridículas. ¿Cómo es posible que el día que uno nazca tenga esa tremenda influencia porque los astros estaban en una determinada conjunción? ¿Cómo puede pensarse que eso tiene un efecto? Pues Cicerón nos está diciendo esas cosas ocultas, oscuras y difíciles, que en ningún modo son urgentes. Urgente sería cómo tener una profesión. Urgente sería cómo saber educar a los hijos, cómo tratar a la gente con respeto. Esas sí son cosas urgentes, pero no todas estas boberías en las que nosotros a menudo perdemos nuestro tiempo y creemos que empezamos a conocer y a tener un conocimiento profundo. Son tonterías. Y continúa Cicerón. Si se evitan estos dos defectos, se alabará con justicia el esfuerzo y cuidado que uno ponga en cuestiones honestas y dignas de ser conocidas. ¿Verdad? Hay cosas, por ejemplo, que constituyen una serie de prejuicios nuestros. Es digno desbaratar, es digno de que desbaratemos esos prejuicios. Por ejemplo, un prejuicio que se oye todavía por ahí mucho en Puerto Rico, que el puertorriqueño es vago. ¿Por qué no estudiamos más profundo el asunto y encontramos, por ejemplo, los efectos de la política de empleo? El problema del tremendo desempleo que hay en Puerto Rico, los efectos de lo que llamamos el mantengo, la desesperanza que le viene a la persona cuando pasa años y años tratando de hacer algo y no lo logra. Sería digno de estudio que nosotros viéramos cómo reacciona el puertorriqueño y probablemente encontraríamos que el puertorriqueño obra inteligentemente, obra sabiamente delante de unas cosas que no puede vencer. Eliminaríamos así una serie de prejuicios, como los raciales también, como el problema de las relaciones entre los sexos, en los cuales continuamente se está desfavoreciendo a uno de los sexos con respecto al otro. Eso, señores, tiene un efecto diario en la vida de muchísimas personas, que por más que se preparen, no logran un pie de igualdad con otros, sea porque son negros, sea porque son mujeres, no logran un pie de igualdad con los otros. Estas son cosas dignas de estudio, y cuando las realizamos, cuando las estudiamos, cuando difundimos los resultados de lo que sabemos, la gente se convierte en más sabia y entonces puede obrar más profundamente. Por ejemplo, en una forma, supónganse, cuando ustedes lleguen a una posición ejecutiva, quizá ustedes podrán decir, si empleo aquí a una mujer o empleo a una persona de color, probablemente estaré sacando más provecho
de lo que esta persona pueda hacer en este cargo, porque tendrá más empeño, porque le es más difícil conseguir lo que se le debe y se merece. Y nosotros restableceremos entonces en esa forma un equilibrio que el mundo necesita, porque las cosas no están a punto. Estaremos obrando sabia y prudentemente. Así que hay cosas dignas de ser conocidas. Así, oímos hablar de Cayo Sulpicio en el campo de la astrología. Recuerden que la palabra astrología en la antigüedad no significaba exactamente lo mismo que significa ahora. La astrología en aquel tiempo era mayormente astronomía, que es una cosa seria. No había, me parece a mí, tantas ideas de influencia de los astros, de Saturno o de Neptuno o de la Luna sobre nuestra conducta, como se piensa ahora. Conocimos personalmente a Sexto Pompeyo en el campo de la geometría. Él está diciendo las oportunidades que él ha buscado para mejorarse, así como a otros muchos en el campo de la dialéctica. La dialéctica es una de las formas de argumentación, una forma de razonamiento para convencer a las otras personas. Y más aún en el campo del derecho civil. Allí hemos estudiado para poder obrar bien. Ahora bien, todos estos saberes tienen como objeto la investigación de la verdad. Para eso es que se estudia. Pero ser apartado del manejo de los negocios por el estudio de estas cosas es contrario al deber. Es una observación muy ciceroniana la que acabamos de leer. Cicerón dice: ya nosotros hemos establecido que el ser humano está hecho para actuar, para transformar el mundo, para hacer cosas, para dejar al mundo mejor de lo que lo encontró. Es decir, la verdadera finalidad del hombre es la acción. Y la persona que está todo el tiempo, espérate, tengo que hacer todavía otra carrera para sentirme preparado. No me basta con la carrera de contable. Ahora voy a coger la carrera de derecho y después tengo que hacer una especialidad y sigue para adelante y sigue para adelante, mientras por otra parte está esperando, está dejando de actuar en una serie de cosas porque tiene que estar estudiando siempre. Esto, según Cicerón, es una equivocación, porque sería poner como última finalidad del hombre el estudio, y el estudio es un medio para la última finalidad, que es la acción buena. No en muchas partes se encuentra esta observación que pone el estudio en su lugar. No le da al estudio la más alta categoría, porque en el fondo el estudio debe estar ordenado a una cosa diferente. ¿Cuál es esa cosa diferente? La acción. Bien, en efecto,
todo el valor de la virtud está en la acción. Aquí lo dice con todas sus letras. Cicerón era una persona eminentemente práctica. Recuerden que él hizo esto mismo. Recuerden que al principio del libro nos decía, ahora, después que ya yo no puedo actuar más políticamente, pues es que yo me he dedicado de nuevo al estudio. Se han aumentado mis libros filosóficos porque en este momento yo no puedo actuar para mejorar la república. Y como no puedo actuar, debo utilizar el tiempo. Y ese es el tiempo que yo voy a utilizar para el estudio. De la misma manera, los estudiantes no deben pensar que, por ejemplo, la universidad es un paréntesis en el cual ellos no deben ocuparse, por ejemplo, de las relaciones familiares, ni deben ocuparse de la política, porque están demasiado ocupados estudiando. Nosotros no podemos suspender nuestras otras obligaciones y deberes simplemente porque estamos estudiando. Debemos tratar de organizar nuestro día en una forma tal que nos permita estudiar sin despreciar o sin atender los otros problemas que tenemos que atender en nuestras vidas. Todo el valor de la virtud, de la excelencia del hombre, está en la acción. Esta acción, sin embargo, es interrumpida y se producen con ello numerosos momentos de retorno al estudio. Es decir, yo no estoy diciendo que por la acción, por ser un activista, por estar todo el tiempo volcado en la acción, ya yo no tenga tiempo para revisar, para ver las cosas. Así que yo interrumpo también la acción y retorno al estudio. Entonces, la actividad del espíritu, que nunca se toma un descanso, nos puede mantener ocupados con estudios relativos al conocimiento, aún sin esfuerzo de nuestra parte. Él quiere decir que el estudio le permite al hombre descansar, le permite al ser humano el descanso, porque la mente no es como nuestro cuerpo. En realidad, la mente no se cansa. A veces nosotros creemos que la mente se cansa, pero en realidad lo que se cansa son o los ojos, o el cuello, cuando estamos leyendo continuamente en una postura, o la tensión con la cual estamos actuando. No es la mente la que se cansa. Si nosotros estudiáramos en una forma conveniente, tomando en cuenta las actitudes de nuestro cuerpo, nosotros podríamos